Buenas tardes, ya casi buenas noches, en otoño ya se nos echa la noche encima. Vamos a dar comienzo a la mesa de experiencias Educar para el Desarrollo. En nuestra mesa hoy, desde mi derecha al fondo a la izquierda, tenemos a Ana Andrés Ablanedo, de Sol de Paz, Pachacutí. A continuación, bueno, no sé si cambiaron el orden. Bien. Ángeles Alonso, de Asamblea de Cooperación por la Paz, ACPP, y a mi derecha Minervino de la Rasilla, de Entre Culturas. Van a actuar, van a hablar en el mismo orden y luego las preguntas que ustedes quieran hacer. O sea que tiene la palabra Ana Andrés Ablanedo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, siempre a las personas que organizáis esto y que no es el primer año y que desde luego el éxito y la fama de estos encuentros os precede porque mucha gente los conoce. Segundo, comentábamos aquí ahora en la mesa, yo no debería de estar aquí, los tres decíamos, yo no debería de estar aquí porque siempre había alguien que debería de estar antes que nosotros, ¿no? En mi caso, no dudo de que en su caso sea cierto, en mi caso es cierto, porque la persona pedagoga encargada de las presentaciones de este material operaron a su madre de nada grave, afortunadamente, pero bueno, tiene que estar acompañando y me ha tocado a mí venir a presentar una experiencia de material, nos decían los compañeros y las compañeras de IPE, una experiencia de material que creamos que ha sido fruto de un trabajo bien orientado en términos de educación para el desarrollo y que esté vigente y que estemos poniendo en marcha con relativo éxito, por no decir con mucho éxito en algunos lados y en otros con menos, ¿no? Y es un programa que, como veis ahí, se llama Programa de Acciones por la Justicia Climática. Bueno, primero tengo que deciros que en el nombre de nuestra organización, Sol de Paz Pachacuti, ese apellido de Pachacuti, tiene mucho de indígena. Pachacuti es un término quichua. Los quichua son pueblos indígenas de la zona andina de América. Y el término Pachacuti significa, entre muchas otras cosas, además de ser un ciclo de tiempo propio, ellos tienen su ciclo de tiempo, son los Pachacuti. Además de eso, Pachacuti es un periodo de transformaciones profundas, es un periodo en el que nos despojamos de lo malo, de lo feo, de lo que no nos está haciendo bien, para comenzar un nuevo Pachacuti y tener un entorno, una vida en armonía con nosotras y nosotros como seres humanos, pero en armonía con la naturaleza. Entonces, después de explicaros un poco por encima lo que es Pachacuti, o en términos generales lo que es Pachacuti, podéis adivinar en qué trabajamos, ¿no? Trabajamos con pueblos indígenas, trabajamos con todo lo que les define, ¿no? La defensa de la naturaleza, los derechos de la madre tierra, la soberanía alimentaria, el cambio climático y por ende en el hacer comprender o entender o informar y formar al estudiantado y a la población estudiantil aquí de Asturias de lo que este sistema de producción y consumo en que estamos tiene de favorable o de desfavorable, que hacemos en esta parte del mundo para que todo ello, nuestra acción, repercuta no como individuos, sino también como colectivo en otras partes del mundo. Nace entonces un programa de acciones por la justicia climática que en su día fue presentado a la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, ECID, y fue apoyado, que tiene diferentes componentes, ¿no? Se presentó con un componente de acciones y talleres en centros educativos, se presentó con un componente de centros educativos con alumnado, con profesorado, se presentó con acciones y con trabajo en 4 comunidades autónomas
veintitantos municipios con ayuntamientos y con entidades municipales, por aquello de propiciar el implicar también al entorno. Y además se presentó la idea, que es la que más trabajo nos llevó, por aquello de que, lo decía Kelly hace un momento, ¿no? el acotar el contenido, el poner un límite al contenido. Se presentó la edición de un material que en bruto y en gordo, para aquellos que somos mayores como yo, de esos que creemos que si no lo vemos en papel no existe, el bruto es este, que lo hemos hecho en plan nostalgia para que quede para siempre, pero el otro es este, está en CD, se puede descargar desde las webs, ¿no? Y es lo que os vamos a presentar. Este material, que es el que venimos trabajando desde hace año y medio en profundidad, porque fue cuando empezamos a lanzarlo, ¿no? Y a provocarlo. Bueno, el punto de partida de todo este material, el punto de partida de la idea, después de que nosotros lleváramos trabajando con pueblos indígenas en términos de ecología y en términos ambientales, es el 2008 en la cumbre de Cochabamba. En Cochabamba, en el 2008, nace de la cumbre de los pueblos contra el cambio climático la idea de considerar a la madre tierra un sujeto con derechos. Porque nosotras, desde nuestro punto androcéntrico de la vida, la filosofía que nos mueve en esta cultura en la que estamos es el androcentrismo y la naturaleza a nuestro servicio, en este caso no para vivir en armonía y para usufructuarla en armonía y que nos usufructe ella a nosotras también, sino para explotarla, ¿no? Entonces, de esa idea del 2008 partía el hecho de tenemos que hacer un material que haga, que recopile todos los ejes de trabajo que veníamos haciendo y que además detectábamos que normalmente en los centros educativos a los que acudíamos tenían poca información o sencillamente no estaba sistematizado, ¿no? Podía estar suelto o podía, en algunos podía haber mucho de cambio climático, pero no había poco de consumo, o no había de pueblos indígenas, o no había de términos ambientales, o de materiales en términos ambientales. Entonces, de aquel encuentro de Cochabamba, que sale esa frase que veis ahí, que sale en la declaración final, nos decidimos a organizar este material para presentar en esta parte del mundo ese término que cada vez se escuchaba más, que no es nuevo, pero que cada vez era más familiar, que es el buen vivir, que tiene poco que ver con lo que nosotros llamamos en Occidente el vivir bien. No es tener un super Mercedes o un super BMW o un super Audi contaminante, ni vivir en una casa lujosísima con 700.000 bombillas que podamos iluminar todo el pueblo, ni cosas similares, ¿no? El buen vivir es un repensar el desarrollo. El sistema en el que estamos considera el desarrollo lineal, no es un desarrollo cíclico. Y los recursos y el planeta sabemos que es finito. Entonces, ese buen vivir significa repensar el desarrollo, pero también significa conocer la diversidad de aquí con la diversidad de otros lugares, en planos de igualdad y, por supuesto, en planos de nutrirse unos de otros. Una vez que se conoce, implica la reflexión de otras posibilidades de desarrollar, de otras posibilidades de desarrollo en justicia, de desarrollo en igualdad, de desarrollo en equidad y, sobre todo, de desarrollo que supere este sistema capitalista que lo único que estamos viendo que produce es la depredación del planeta y del ser humano. Los objetivos del material los vemos, ¿no? Es lo de el facilitar el conocimiento, porque para actuar lo que tenemos que hacer definitivamente es conocer. Y antes de formar o antes de construir esa acción crítica que comentaba Kelly antes, ¿no? Lo que tenemos es que conocer. Entonces, primero, el objetivo es conocer
después es actuar para desenvolverse en esta realidad en la que estamos, ¿no? Porque todo ello nos va a favorecer la capacidad de analizar, de comprender y después de transformar lo que necesitamos transformar en esta realidad concreta para conseguir otro mundo y otra vida en armonía. Esta es otra de las frases que nos gusta analizar y que utilizamos mucho en los talleres, porque funciona a veces como... Bueno, hacemos que los estudiantes nos digan que entienden o que sacan de cada una de esas prácticas, ¿no? Y lo curioso es que lo que más se fijan es en la última parte, en las prácticas sociales. Lo de la realidad les parece algo muy abstracto, pero lo de las prácticas sociales sí se fijan y de ahí sacamos mucho trabajo, ¿no? Lo relacionamos siempre con el bien común, con la defensa de los bienes comunes y evidentemente con el bien de la comunidad y mucho menos con el bien individual. La guía, porque entendemos la educación al desarrollo como un proceso integrador. La guía no está dirigida solo al alumnado o al profesorado, ¿no? Está dirigida a toda la comunidad educativa, a las familias a través de las escuelas de padres y madres o de las escuelas de familia y a través de las AMPAs también, al entorno, implicando en aquellos municipios las entidades o los departamentos que veamos más sensibles. No necesariamente tenemos que dirigirnos a la gente que trabaja en medio ambiente o a la gente que trabaja en servicios sociales. A veces la gente que trabaja en participación es más sensible que la gente de medio ambiente, ¿no? Entonces está dirigido también al entorno. Al profesorado, ¿por qué? Pues para contribuir y lograr que el grado de sensibilización, ¿no?, respecto a este modelo de desarrollo aumente, y también porque conocemos, después de tantos años, que llevamos algo así como 17 años de incidencia en centros educativos, y después de todo este tiempo y de la relación que con algunos profesores y profesoras se va consolidando, somos conscientes de los diversos factores que impiden a veces que la labor educativa se haga con alegría y con recursos y con muchas ganas, ¿no? Entonces, lo que queríamos era facilitar también. Con todo esto que hay aquí, que luego iremos viendo, y voy a ir un poquitín rápido, no penséis que os voy a soltar mucho más rollo, con lo que queremos es facilitarles los recursos, para que en un momento dado incorporen las acciones a cualquiera de las asignaturas, porque la guía se puede incorporar en muchísimas asignaturas y puedan, a través de ello, pues llegar rápidamente a la actividad en un momento dado, ¿no?, o planificar. Con el alumnado lo que queremos es eso, crear conciencia crítica, generar espacios de debate, porque creemos que la educación, como os decía, es un proceso de construcción que no es unidireccional, o sea, es un proceso de construcción colectiva, donde estén ellos y ellas, donde esté pues la gente que llegamos de ONGs o donde esté la gente que llega de una institución o el propio profesorado, ¿no? Analizar esos impactos que nuestra actividad humana tiene en esta parte del mundo, pero también enseñar otras formas o mostrar otras formas de estar y de vivir, ¿no?, que son formas que son perfectamente factibles y asumibles desde lo individual, aunque nos parezca mentira, pero también es el crear esa acción o esa conciencia crítica para la acción colectiva, para exigir la acción colectiva. Porque está muy bien que yo cierre el grifo en mi casa, pero cuando las empresas están robando agua o están no poniendo los medios para que se pierda el agua o se contaminen ríos y mares, pues eso ya es un poco más difícil de solucionar, ¿no? Las familias, ¿por qué? Pues porque las familias, ya sabéis, que dan continuidad o pueden dar continuidad a todos los procesos que se inician o que parten de la escuela o del entorno, ¿no? La formación, la acción, la reflexión crítica sobre el impacto
que nuestra actividad tiene en el entorno. ¿Y en el entorno por qué? Porque el entorno somos todos y todas. Porque el centro educativo no es un centro, no es un espacio ajeno, no está al vacío, no está en otro planeta, ¿no? Y en el entorno, nuestros representantes, nuestras instituciones, nuestro tejido asociativo, no solo la gente que nos gobierna o nuestros servicios, tienen que participar. Los contenidos. Estos contenidos veníamos trabajándolos desde hace mucho tiempo. Son 4 bloques que están íntimamente relacionados. El cambio climático, el agua, la soberanía alimentaria y el sistema de producción y consumo. Por ello, muchas veces en el bloque 1, el cambio climático, bueno, muchas veces no, en la mayoría de las actividades vamos dando pistas hacia el bloque 2, el 3 y el 4, porque están los 4 bloques íntimamente relacionados. El cambio climático, pues intentamos debatir sobre qué es, qué componentes tiene, por qué se está produciendo, los efectos y qué se puede hacer. Insisto, qué se puede hacer desde lo individual, pero también incidir en la necesidad de la acción colectiva. Con el agua, el uso que hacemos del agua, el agua es un derecho, la contaminación del agua y la privatización del agua. Estos días está en los periódicos por todos los lados, ¿no? Lo que significa todo ello. La soberanía alimentaria, nuestro sistema alimentario, este sistema alimentario de plásticos, químicos y pesticidas, la situación del campesinado, existe el campesino, de dónde viene lo que comemos, las comunidades indígenas son responsables de la alimentación de la mayor parte o de un tanto por ciento muy amplio de los países en los que se encuentran, la agroindustria y el agronegocio y desde luego la modificación genética de los alimentos, la pérdida de la biodiversidad o las semillas. El sistema de producción y consumo, en qué estamos, dónde está el mercado local, qué es una transnacional, los derechos laborales, el impacto en los contextos sociales, que implica que X empresa tenga fábricas textiles en Marruecos o en Asia o en México o en América Central, para que después sea el personaje más rico de este país. Y todo ello, todos los bloques tienen unas actividades, ¿no? Cada actividad tiene una ficha que es una introducción al tema. Esto, como os digo, lo tiene que presentar una pedagoga y está orientado hacia la pedagogía. Tiene una lluvia de ideas para saber con qué personas vamos a trabajar, cuáles son los conocimientos previos. Tiene actividades de texto, tiene actividades audiovisuales y, por supuesto, tiene las prácticas o actividades de campo, que en ocasiones pueden ser salidas del centro y otras son sencillamente trabajos en grupo, trabajos de investigación, que eso para la alumnada, ¿no? Las familias funcionan muy bien, los talleres de lectura funcionan estupendamente, especialmente en las escuelas de madres y padres, en los audiovisuales, los videoforum también funcionan bien, pero insisto, es un éxito sorprendente lo del taller de lectura. El otro día en un curso de educación para el desarrollo con Kelly hablábamos de las nuevas tecnologías, y cómo uno va perdiendo a lo mejor la atención a los 2 minutos de ver algo, y es la cultura ahora de la rapidez o de lo efímero a lo mejor, ¿no? Sin embargo, los talleres de lectura funcionan muy bien y también tenemos prácticas con las familias, ¿no? Con las personas que se apunten, pues desde, lo veremos después, el calendario, bueno, lo del taller de cocina, lo hicimos un par de veces, también funciona, especialmente con padres, no con madres, con padres. Y los comedores escolares, cuando hablamos de soberanía alimentaria, de consumo, de comercio justo, el implicar a la familia en esa parte de un comedor escolar o de la dieta que van a llevar los niños y las niñas, funciona bien también. Al profesorado intentamos, como decíamos antes, el contribuirle y en la medida que podamos el facilitar la acción, la actividad. Entonces, bueno, pues se les facilita la guía de recursos, se trabaja con ellos y con ellas previamente, antes de entrar en el centro, pues, puede ser con una actividad audiovisual o con propuestas prácticas, ¿no?
Luego tenemos, que lo explicaré casi ahora, que estoy terminando lo del proyecto de los hermanamientos. Y en el entorno lo que hacemos es juntar la acción con el alumnado, el profesorado, las familias en días mundiales o en días internacionales. Pues en el Día de la Madre Tierra, en el Día del Agua, de la lucha campesina, del comercio justo, son algunos de los ejemplos, hay muchos más. Estos son los cuadernillos, la presentación, cada uno tiene pues su dibujo y cada dibujo también tiene su forma de interpretar en los talleres que hacemos, ¿no? Y en las intervenciones. La estructura de las actividades, cada actividad tiene una ficha resumen con esos componentes. Insisto, esto es para facilitar la labor del profesorado, ¿no? Y algunos ejemplos de actividades. Por ejemplo, el profesorado, aparte de ofrecerles la guía de recursos que está aquí en los CDs, que es interactiva y que de momento dicen que funciona bastante bien, no hemos tenido ningún fallo en los discos, pues la preparación del Wikispacio, que pensábamos que no iba a funcionar, funciona muy bien. Es buscar un espacio en el centro, que sea un Wikispacio, pero que sea más visual que otra cosa, ¿no? Entonces, si estamos hablando del sistema de producción y consumo, en una esquina del centro, el profesorado se inventa pues una maquila a lo mejor dibujada, y eso impacta bastante al estudiantado o al alumnado, y a partir de ahí se va comentando. Hay veces que se avisa a los estudiantes de lo que se van a encontrar y hay veces que no se avisa. Hemos puesto blog, pero podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Puede ser un perfil de Facebook o puede ser cualquier cosa de las nuevas tecnologías. Eso está empezando a funcionar y sorprendentemente va más lento que el tema de los Wikispacios. Los Wikispacios tienen como más éxito. No sé si es que lo ven más fácil de llevar a cabo o le tienen menos miedo a Wikispacio que a las nuevas tecnologías. El hermanamiento sale porque nosotros creemos en los hermanamientos desde la horizontalidad y también como un proceso no a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, el implicar a un centro en un proceso de hermanamiento con una comunidad o con otro centro implica evidentemente un mayor esfuerzo, pero también a la vez lo que garantizamos es un proceso, ¿no? Es el ir poco a poco, el ir fortaleciendo, el ir viendo las debilidades y las fortalezas y las realidades de aquí con las realidades de allá. Insisto, siempre desde la horizontalidad, que eso a veces se nos pierde desde aquí, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy bonito con una escuela rural aquí en Valdés, con el CRA de Moanes, que está hermanada con una escuela en un resguardo indígena en Colombia, en Caldas, el resguardo indígena de Cañamome y Loma Prieta. Ya hemos hecho varios intercambios epistolares, varios intercambios de voz. Hemos conseguido el llevar faves de la granja Asturianes Ecológiques para que hagan allí su semillerito, y hemos traído de Colombia también sus faves, y las tenemos aquí también en la escuela esta. Pero no solo es lo exótico, o no solo es el decir, mira, tengo yo aquí una artesanía que vino de Cañamoma, o tengo yo aquí una artesanía que vino de Asturias, ¿no? No es solo eso. O sea, lo que estamos, o por lo menos lo que nos dicen las 3 profesoras que están implicadas en este hermanamiento, es como los peques y las peques cuando entran y cuando salen del CRA, cómo se les ha cambiado el chip y cómo han adquirido un montón de capacidades y de herramientas y de argumentos, ¿no? Solo por ese mismo proceso de conocimiento y de intercambio con los indígenas y las indígenas de allí. Bueno, estos son algunos ejemplos de actividades, ¿no? Por ejemplo, para el alumnado de primaria, que
ya estoy acabando y no os he dicho, fijaros cómo tiene que estar aquí la pedagoga, no os he dicho que está destinado al último ciclo de primaria y a toda secundaria. Las actividades varían. Entonces, por ejemplo, para el alumnado de primaria, la actividad esta de Guardianas de la Pachamama, que es el cómic ese, pues lo que se pretende, entre otras cosas, es bueno, esto está destinado para el bloque de soberanía alimentaria y está destinado para el bloque de... Sí, no, esta es solo para el bloque de soberanía alimentaria. Bueno, aquí lo que tratamos es del impacto que tienen las transnacionales en aquellos espacios de América Latina, que es especialmente con nosotros, pero hay ejemplos con África y hay ejemplos con Asia, la llegada de las transnacionales o de los proyectos extractivistas a las comunidades indígenas. También intentamos que los niños y las niñas de esta edad analicen su modelo de consumo, su modelo de vida y su modelo de injusticia social y de desigualdad social, que lo analicen. Y pretendemos también desmantelar esos conceptos de primer mundo, tercer mundo, que aunque a nosotras nos suene ya un poco desfasado, todavía está muy presente en los centros y especialmente, o si está en los centros, está en la sociedad. Bueno, conceptos como Pachamama, conceptos como buen vivir, conceptos como soberanía, es una primera actividad para con ellos, ¿no? El cómic está también a disposición y está hecho en un lenguaje muy sencillo y bueno, adaptado a esa edad. En lo que se refiere a lo audiovisual, para el bloque 1, pero que también enlaza directamente con el bloque 4, el bloque 1 era el del cambio climático y el 4 era el del sistema de producción y consumo. Está el vídeo este que os recomiendo, si hay aquí profesor o profesora de primaria, seguro que lo conocéis. Yo confieso que a mí este vídeo la primera vez que lo vi no me gustó, pero esto dura como 9 minutos y es éxito garantizado, el ultimátum evolutivo. Habla del Homo consumos y el Homo responsabilus. Son dos, es este bicho que es marciano, entonces nos analiza como especie, ¿no? a los seres humanos o a los terrícolas. Os lo recomiendo porque es éxito garantizado y se puede trabajar espectacularmente con las personas de primaria. Y luego, bueno, las salidas o en la práctica hacemos una gincana del agua, que es trabajar especialmente fuera del centro en lo que se refiere al agua, ¿no? Un ejemplo de actividad para secundaria es para el bloque 3, que es el bloque de soberanía alimentaria, la voz de las mujeres o el observatorio de los conflictos agrarios. Aquí trabajamos un poco más en género. El tema de género, de los roles de los hombres y las mujeres en las diferentes sociedades está tratándose desde el inicio, ¿no? Pero aquí se ahonda más en ello. La historia de las cosas la conocéis todos y todas. Es un documental sí, es un documental estupendo para analizar el consumo lineal que tenemos en este planeta finito, ¿no? Y luego lo de la práctica es el bienvenidos y bienvenidas al comercio justo, que puede implicar muchas cosas, desde la salida a las tiendas de comercio justo o incluso montar el kiosco de comercio justo en su centro o en su pueblo, como estudiantes. Con las familias os decía antes que los talleres de lectura están saliendo muy bien. La tierra herida del IBEX para el bloque de cambio climático nos sale bastante bien. Para el bloque de producción y consumo, lo de la gran superficie funciona muy bien también en la actividad de gran superficie. Trabajamos con ecologistas en Consume hasta morir. Y lo del calendario que os decía antes es una propuesta que hacemos para todos los meses, que tenemos aquí. Todos los días de todos los meses tienen una propuesta de acción en familia. Puede ser algo tan sencillo como decir, hoy es día 7, vamos a pensar en 7 adjetivos que no sé qué. O, por ejemplo, bueno, esto está borroso, ¿no? Pero
El 17 de septiembre, pues el 17 de septiembre es el Día Mundial de no sé cuántos. Entonces vamos y miramos lo que sea. Hoy, que es sábado, vamos a mirar una película sobre X, lo que sea. Nos dicen que evidentemente no lo hacen todos los días, faltaría más, que puede hacer eso todos los días, pero que de vez en cuando que sí, que dicen a ver qué día soy y a ver qué nos proponen, ¿no? Pues si nos gusta más el de ayer o el de la semana que viene lo hacemos, pero que también lo hacen. Y lo del entorno, la lucha campesina, el comercio justo. Con el Día Internacional del Comercio Justo, pues aparte de la actividad propia del día en el que intentamos que se impliquen el tejido asociativo o las instituciones, intentamos que haya un pre y un post, ¿no? Que no sea solo celebrar el Día del Comercio Justo y este café es de comercio justo porque tal y tal, sino que quede. Y entonces, por ejemplo, en 4 o 5 cafeterías de la ciudad de Burgos hemos conseguido que solo vendan café de comercio justo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, han conseguido, ¿no? Los estudiantes y las estudiantes. Y poquito a poquito, para facilitar, porque es el objetivo, como os decía, ya lo he dicho 4 o 5 veces, pero me gusta mucho decirlo, tenemos unas tablas, porque claro, ponerse a mirar del principio todos estos discos y a ver qué es lo que más tal, pues en cada bloque tenemos unas tablas, que bueno, os voy a enseñar una, aquí en el tocho de los nostálgicos del papel o de las nostálgicas, ¿no? Y ahí podéis ver, si fuerais profesoras o profesores o cualquiera, esto, que conste que esto vale para asociaciones y para cualquier otro grupo de personas que quieran poner en práctica las acciones críticas por un cambio de sociedad. Pues tenemos los bloques, las actividades de texto, la duración, los recursos en cada uno, ¿no? Entonces, de tal manera que yo voy a trabajar en lengua y quiero trabajar no sé qué, pues miras, en lengua para esta disciplina que tengo, para cuánto dura, cómo es, en qué página está. Esto llevó un poco de tiempo diseñarlo a la persona que lo hizo, pero también facilita bastante. Y cada bloque, y no se nos puede olvidar nunca lo de la evaluación, ¿no? Hacemos una previa que es pues, valorar al principio del curso los conocimientos sobre los contenidos de la guía. Tenemos una hoja de preguntas, una hoja de respuestas, hacemos unas tablas y hacemos la evaluación final de las actividades realizadas y luego con las familias pues analizamos si los contenidos los han visto apropiados, si el grupo era adecuado, las sesiones, bueno, lo que ya sabéis, todas sobre estos temas, ¿no? de qué elementos evaluar. Si se ha coordinado bien, si me ha gustado, si no me ha gustado. Con el profesorado analizamos si ha costado mucho la implementación del programa o no, si la participación de las familias del alumnado con apoyo nuestro ha sido idóneo, qué debilidades, qué fortalezas, los materiales, las actividades, la coordinación. Así que nada más, muchas gracias. Está a disposición para cualquier persona que lo desee. Si lo queréis en físico, bueno, este no os lo podemos dar, porque ya os digo que lo hemos hecho por aquí. De estos nos quedan poquitos, pero en cualquier caso, de nuestra página de Justiclima, que está dedicada a este material, lo podéis descargar con toda la facilidad. Si no lo pudierais descargar, lo podéis descargar por bloques, lo podéis descargar de una, eso como queráis. Si no lo pudierais descargar, os ponéis en contacto con nosotros y os hacemos llegar. Vale. Y nada más, muchas gracias. Perdón por los errores del léxico pedagógico, porque estar aquí al lado de una persona como Kelly, que además después de hablar ella con esa forma que tiene de hablar, que nos motiva a todos, y nos dice yo quiero estudiar pedagogía, pues da como cosa, pero gracias. Bien, a continuación va a intervenir Ángeles Alonso,
de Asamblea de Cooperación por la Paz y nos va a presentar su intervención. Cuando quiera. En la parte de abajo. Ahí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotras, por compartir un poquito, ¿no? Siempre es estupendo poder compartir distintas experiencias educativas y poder compartir con las demás desde la horizontalidad, intercambiar un poco, bueno, pues las prácticas que hacemos desde cada entidad y también las visiones que cada una de nosotras tiene sobre la educación para el desarrollo, sobre la práctica real de la educación para el desarrollo. A mí me encantaría que cualquier cuestión que queráis aportar, cualquier pregunta, duda, la hagáis, interrumpidme, aportad lo que queráis y participad de participar como si fuera vuestra labor. Yo voy a presentaros un programa. Estoy un poco así como nasal a la par que yo voy a presentaros un programa, no es un material concreto, pero es un poco como el paraguas en el que desde la Asamblea de Cooperación por la Paz marcamos casi todas las actividades, en realidad las acciones educativas de educación para el desarrollo que hacemos en el ámbito de la educación formal especialmente. El programa se llama Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo. Es un programa educativo, como decíamos, que trabajamos desde hace bastantes años en una dimensión europea. También se realiza en distintos territorios del Estado español y aquí lo llevamos haciendo cerca de 13 años. ¿Qué es Escuelas sin Racismo? Escuelas para la Paz y el Desarrollo. Bueno, surge en Amberes. Es un movimiento de reacción contra situaciones de violencia, intolerancia y racismo. Surge hace un montón de años en un contexto, claro, es curioso porque en un contexto que bien puede ser el contexto actual, como las cosas van y vienen y al final, como decíamos, casi todo es cíclico. Pero surge en un contexto de cierta intolerancia y cierta xenofobia que estaba en la sociedad y se dejaba ver también en las escuelas. Un grupo de líderes, de educadores comprometidos un poco con el tema de la educación para el desarrollo, de la educación intercultural, se plantearon cómo generar una herramienta, hemos liderado por educadores y educadoras comprometidas, cómo generar una herramienta que pudiese servir para trabajar la educación intercultural y para trabajar la educación para el desarrollo dentro de las aulas. Entendían que la educación debía ser ese instrumento de cambio social y de transformación social, que si desde su papel además de educadoras y educadores querían poder contribuir a que la sociedad fuese más crítica, que la sociedad fuese más tolerante y dejase a esos comportamientos xenófobos, debería hacerse a través de la educación y es esta perspectiva transformadora, de transformar la sociedad, nuestra educación emancipadora. Y se defendían valores como la igualdad, de derechos, la paz, el diálogo. Entonces, Escuelas sin Racismo se concibe como una herramienta flexible y abierta. Esto es importante porque, como decíamos, surge de este grupo de educadoras y educadores de distintos países. Creo que es así en diapositiva. Surgen Amberes, como decíamos, en práctica, pero se reunían y debatían y compartían experiencias, pensaban respuestas conjuntas profesoras y profesores de Holanda, Bélgica, Alemania, Austria y España, con las diferencias que tenían los sistemas educativos de cada lugar, con las diferencias que tenían además también los contextos sociales de cada lugar. Entonces, era también una clave de ver de qué manera podía buscarse una manera de trabajar todos estos temas en las aulas, de contribuir a la transformación social a través de la educación, con la flexibilidad suficiente para que fuese una receta, digamos, válida en cualquier sitio y con cualquier contexto y entorno de la escuela.
En ACPP está en marcha desde el 2001, las cifras están bastante desactualizadas. Dice que hay más de 200, claro, dice más de 250, cierto, hay más de 250 centros en el territorio español, no sabría deciros exactamente cuántos, y en torno a 24.000 alumnas, alumnos y 600 profesores y profesoras que participan del programa Escuelas sin Racismo aquí en España. La temática del programa evolucionó y en la actualidad hablamos, como decíamos, de Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo. Se le puso un poco como está venido, porque pese a que sí que surge al calor de todas las manifestaciones xenófobas que estaban pasando en Europa, nos dimos cuenta de que en realidad como programa educativo y como metodología de trabajo era válida para tratar temas de racismo, pero era válido para tratar también temas de género, temas de democracia, de participación, de discriminación por otras cuestiones, derechos humanos. Luego, bueno, pues intentó un poquitín darle esta visión de escuelas para la paz y el desarrollo, esta visión un poquitín más amplia. El objetivo del programa es favorecer desde la escuela pública, es muy importante para la Asamblea de Cooperación por la Paz, la defensa de lo público. Sobre todo en la educación defendemos y creemos y intentamos que todas nuestras acciones de educación para el desarrollo tengan muy presente el apoyo a la escuela pública, y favorecer desde esta escuela pública el ejercicio de una ciudadanía crítica y comprometida con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Como decíamos, creemos que la escuela es un elemento central, la educación en general es uno de los elementos que pueden llegar a contribuir a transformar la sociedad, y hay un montón de agentes de socialización, de agentes educativos formales e informales, pero creemos que la escuela es un espacio estupendo para poder hacer esto. Los objetivos específicos, como decíamos, serían facilitar la formación de herramientas al profesorado para intentar incorporar en los proyectos curriculares de los centros la educación para el desarrollo y la educación en valores. Promover, como decíamos, por ejemplo, la convivencia pacífica de toda la comunidad educativa. Bueno, pues voy diciendo así algunos sueltos, no los digo todo, implicar instituciones públicas en el apoyo y promoción de la educación para el desarrollo y la educación en valores, fortalecer la escuela pública, como decíamos, como un garante de igualdad de oportunidades y primer ámbito de participación social democrática. Realmente todas nosotras y todos nosotros, casi que uno de los primeros, de las primeras instituciones sociales, digamos, por las que pasamos es la escuela. Y ese es el primer ámbito de posibilidad que nos ofrecen de participación social y de ejercicio de la ciudadanía. Y creemos que la escuela no debe renunciar a eso, a ser ese garante de igualdad y ofrecer esa oportunidad. Y yo reflexionaba un poco cuando vi el programa de los compañeros del Instituto de Estudios para la Paz, veía el título, ¿no? Educación para el desarrollo, hacer un desarrollo con equidad. El tema de la equidad y la igualdad es a veces pues, lo mismo. Os dejo, comparto con vosotros reflexiones casi más personales y si en cualquier momento queremos debatir, preguntar, opinar. A veces es curioso, ¿no? Porque el tema de la igualdad se vive como igualdad versus éxito académico, exitosa. Si tenemos escuelas más equitativas o más igualitarias, o prácticas educativas más democráticas, más equitativas, más igualitarias, escuelas más integradoras donde se integre a cualquier tipo de alumnado, eso es en perjuicio de la experiencia educativa, de la calidad educativa de los sitios. Y si, por ejemplo, hay más alumnado, por ejemplo, inmigrante, pues normalmente parece este concepto de igualdad en contraposición al éxito académico, ¿no? Y esa es una de las ideas con las que nosotros queremos combatir, porque precisamente la escuela pública lo que queremos es que sea ese garante de igualdad, que sea ese elemento que pueda servir de compensación de las desigualdades educativas, como una responsabilidad, ¿no? Más allá de
Bien, ¿qué hace la Escuela Sin Racismo? Un proyecto único e innovador. Claro, si uno piensa para el primer tiempo nuestro proyecto único e innovador. Infinidad de proyectos y programas educativos hay de todas las compañeras y compañeros, pero claro, yo con este sí os digo, proyecto único e innovador, miren su metodología. Esta metodología, bueno, tiene un carácter continuo y permanente, un poquito para resumirnos así muy brevemente qué sería la práctica real de poner en marcha un programa de escuelas sin racismo en un centro. Normalmente las escuelas, o bien porque nosotros las identificamos, pues porque son igual contextos, las escuelas que están en un barrio en el que ya trabajamos por otras cuestiones o trabajamos en determinados municipios o en pueblos, zonas rurales, por otras cuestiones de sensibilización o de programas de inmigración que hacemos, y conocemos escuelas que sabemos de alguna manera que tienen determinadas necesidades educativas especiales en cuanto a temas de racismo, de discriminación en la escuela, etc. Y de alguna manera se ponen en contacto con nosotros, nos plantean, eso pasa, y nos plantean que quisieran trabajar el tema de las actividades propuestas en escuelas sin racismo. Cuando eso pasa, nosotros normalmente lo que hacemos es trabajar con esas escuelas, pero siempre desde una perspectiva definida, o sea, desde una perspectiva temporal, uno o dos cursos escolares en los que la figura de la Asamblea de Cooperación por la Paz estamos presentes, siempre decimos acompañamos procesos, ¿no? Igual que en cooperación acompañamos procesos de desarrollo, transformación social, etcétera, con las personas que realmente están en el día a día y son conocidas con nuestras contrapartes, con las comunidades, con personas que intentamos hacer un poco lo mismo. Creemos que la idea de que la ONG llega a la escuela y entonces da la charla o se hace cargo de entregar el conocimiento de la educación para el desarrollo, bueno, nosotros creemos que lo que hacemos es acompañar ese proceso de toda la comunidad educativa, acompañar un proceso de cambio y transformación, intentando pues, ofrecer formación, ofrecer recursos y materiales didácticos al profesorado, ofrecer posibilidades de sensibilización o otra cuestión que se demande a asociaciones de madres y padres, etc. Y se hace, como decíamos, pues eso, con esa perspectiva de que nuestra figura como organización de manera cercana es uno o dos cursos escolares, y la idea es que nosotros luego vamos desapareciendo y esas escuelas continúan de manera autónoma. Es decir, cuando una escuela se plantea que quiere ser una escuela sin racismo, debe tener, o sea, debe llevarla a consejo escolar, normalmente las direcciones de los centros educativos se comprometen y todo se inicia, de hecho, bueno, implicación de toda la comunidad educativa, que pueden hacerse, que hay actividades concretas igual que hacemos de otra naturaleza, pues porque en el cole se va a hacer una acción concreta de algo. Pero el programa Escuelas sin Racismo es un programa que decíamos a muy largo plazo, y no vale solo con que uno de los profesores del centro quiera un día hacer algo y lo hacemos ese día, sino que cuando pasen a formar parte de la red, el compromiso implica que incorporar, como decíamos, a los proyectos culturales de los centros la educación para el desarrollo, la educación en valores, de alguna manera, y eso implica que cada curso escolar va a haber una, dos, cinco, bueno, eso ya depende de cada centro, acciones de educación para el desarrollo que se van a programar de manera autónoma por el centro y que se van a desarrollar. Creemos que el profesorado puede ser el impulsor de la educación en valores, de la educación para el desarrollo en las escuelas, desde esta idea que os decíamos de que a veces pues caemos, esto nosotros mismos desde la política como de nuestra propia organización, cada vez caemos pues, en esta cosa de llego a una aula y me doy del aula, de la charla de qué sé qué, pero en realidad, y en esta idea de reforzar, fortalecer y apoyar o en la medida en la que desde la sociedad civil se pueda, a la labor de la escuela pública, a la labor del profesorado, es que el profesorado es uno de los, el protagonista y la protagonista de todo esto. Ellos tienen todo el saber pedagógico que nosotros no tenemos, ellos tienen el día a día con el alumnado, ellos conocen a las chavalas y a los chavales y saben cómo, y qué mejor que sean ellos, sino que un día raro y es un agente externo viene, entonces no es clase normal, sino que viene o el de la paz, o el del mundo, porque somos todos o para la paz, o para el mundo, o para sin fronteras también, porque entonces él viene, no sabe muy bien
trinquen y hoy es algo excepcional, es excursión. Pues no, aunque sea un poco de otra manera. Como decíamos, bueno, pues intentamos que sea flexible y dinámico y que refuerce las iniciativas que ya existen en cada centro y con un fomento del aprendizaje significativo y reflexivo y de estos enfoques socioafectivo. Bueno, esto es un poco como decíamos, la metodología o la idea de qué es escuela sin racismo. Cuando el centro decide que quiere ser una escuela sin racismo, como decíamos, es algo que suele llevar o a los profesores o al consejo escolar, pero que tiene que ser una decisión consensuada y consensuada también con el alumnado a través de lo que llamamos el manifiesto de escuelas sin racismo, escuelas para la paz y el desarrollo. El manifiesto es una declaración de intenciones que recoge un poco nosotros, en una profesora de la comunidad educativa, queremos ser una escuela sin racismo, escuela para la paz y el desarrollo, porque y redactan un poco bajo estos principios porque queremos trabajar la educación para el desarrollo, porque creemos que desde la escuela podemos tener un papel significativo en la responsabilidad social o en la solidaridad, porque redactan un poco como todo esto y es como un poco el contrato, el compromiso que tenemos por ambas partes de todo esto. Lo que nosotros hacemos, como decíamos, es ofrecer formación al profesorado sobre temáticas concretas que estarían dentro de lo que entendemos como educación para el desarrollo y materiales didácticos para que puedan trabajar. El tema de la formación es algo en lo que además a los materiales intentamos ofrecer formación sobre estas temáticas al profesorado. Intentamos en la medida de lo posible poder hacerlo por los canales ya normalizados, los centros de recurso de profesorado, programando con los CPRs pues conjuntamente con ellos pues, las temáticas dentro de lo que es educación para el desarrollo, pues el formato, los ponentes que creemos que puedan ser más interesantes y que se ofrecen pues, en el catálogo de formaciones normalizadas, digamos, que tienen los centros de recursos de profesorado, pues que se puedan ofertar. Escuelas sin racismo es un poco la idea también de red y de identidad de red de centros solidarios, de red de centros que trabajan en educación para el desarrollo. Como decíamos, hay distintas actividades concretas, nosotros ofrecemos esa formación sobre distintas temáticas relacionadas con la educación para el desarrollo. Normalmente lo hacemos, surge un poco a demanda de los propios centros, como normalmente pues, cada curso escolar trabajamos con 8 o 10 centros educativos en Asturias, que además, como decíamos, se van reflejando, porque trabajamos con ellos un par de cursos escolares y luego ellos
continúan trabajando, simplemente pues lo reportan, tenemos 2 o 3 reuniones al año con ellos, en esto nos van contando, nos pasan las evaluaciones, pero ampliamos la red a otros centros. Entonces, como estamos en contacto con centros educativos casi todo el curso escolar, pues las formaciones suelen surgir un poco de del propio interés o las propias sugerencias que tienen los centros educativos. Las actividades, tenemos actividades concretas para educación infantil, para educación primaria y para educación secundaria. A nivel, la herramienta con la que trabajamos son muy diversas, desde videoforums, teatroforum, lecturas, cuentos infantiles, juegos, tenemos distintos formatos, unos más novedosos, otros más convencionales, pero siempre creemos que al final es un poco como la herramienta con la que se trabaja, pero que el objetivo suele ser siempre el mismo, que es generar conciencia crítica, buscar el debate y con la excusa de un documental, con la excusa de una exposición, con la excusa de una lectura o una representación teatral, generar un debate en torno a algo y luego está esa guía en la que suele haber una propuesta de actividades en respuesta, ¿no? De manera igual más concreta, me gustaría hablaros un poquito del teatro forum porque es una de las prácticas que más desarrollamos y es una de las prácticas que más gusta también en las comunidades educativas. El Teatro Forum es una representación teatral, pero no es un teatro al uso, o sea, no es una gran compañía de teatro con una historia súper elaborada y con decorado y representando algo, sino que son pequeños pases que se hacen por no más de 3 personas normalmente y que se hacen al escenario, existe una horizontalidad con los grupos y son grupos reducidos, casi nunca más de 30 personas. Surge el Teatro Oprimido surge en Brasil por Augusto Boal, que bebía a su vez de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire y precisamente veía a través del teatro cómo se podía cómo se podía mostrar una situación en la que había el oprimido. Obviamente había opresores, cómplices, etc. Y generar el debate y la reflexión conjunta de los espectadores, hacerles formar parte de la representación para ver cómo se debatía en torno a por qué existe esta figura de opresión, por qué pasa esto y cómo podemos hacer para acabar con esa figura del oprimido, ¿no? Entonces, en la práctica real del trabajo que nosotros hacemos en las escuelas, nosotros trabajamos con un grupo de teatro que se especializó en cocinación de teatro del teatro del oprimido y domina la técnica, y entonces pues tenemos distintos niveles y distintas temáticas. Pues se puede tratar la temática de género, se puede tratar la temática de la inmigración, trabajamos con el acoso escolar, trabajamos mucho también con el bullying, entonces pues lo mismo. En cada centro pues igual centramos cada acoso escolar en una temática concreta y pues queremos trabajar el género porque tenemos este año bastantes conflictos en este aspecto, o queremos trabajar, depende, ¿no? Entonces, básicamente, imaginaos, son pases muy cortos en los que se plantea una escena real, por ejemplo, del aula, pues imaginemos, pues un grupo de, pues son 3 chavales, y entonces uno de ellos se mete con otro y hay otro, un tercero que se queda como diciendo ¿qué hago? ¿Se lo digo al profesor o me hago cómplice porque si no a ver qué me dice a mí? Y se representa un poco como esa escena sin un final muy definido, que se queda un poco como se plantea el dilema, ¿no? Moral. Donde se para la representación, inmediatamente se habla con el juez. Pues se pregunta ¿qué ha pasado? Identifiquemos qué ha pasado aquí. ¿Hay algún oprimido? ¿No? ¿Por qué? ¿Quiénes intervienen en esta escena? ¿Hay algo que podamos cambiar? ¿Qué queremos cambiar? Y se debate. Una de las normas del teatro y del teatro oprimido es que debe haber consenso. Es decir, si la mayoría piensa que lo que va a hacer es al que se le está llamando gafudo, se le llama gafudo porque a ella da igual y lo que mi amigo que se lo dice, no existe, es decir, no existe una respuesta incorrecta. Lo correcto es que, sino que simplemente se tiene que usar el debate y se intenta, pues, a través de la representación teatral buscar
esas figuras. Cuando se llega a distintas, los chavales van pensando en distintas alternativas, opciones, respuestas que podrían darse a esas situaciones para ver cómo cambia al final de la historia y salen a representarlo. Es una manera también de humanizar, ellos mismos viven la situación y la humanizan en cierta manera. Y al final, pues eso, se consensúa un poco un final y esto suele ser un diagnóstico estupendo porque en este tipo de cosas además está el tema de la definición del teatro, ¿no? Que los chavales se meten mucho, les encanta, se meten mucho en esto y entonces al final pues acaban participando muchísimo, acaban diciendo pues sí, esto se pasa en clase también, este tipo de cosas y suele ser un diagnóstico estupendo para el profesorado, para ver cosas, ver reacciones, ver opiniones de los chavales, de comportamientos y entonces ya empezar a trabajar más la temática, la cuestión que se está tratando, es el tema de violencia doméstica, acoso escolar, como decíamos, discriminación por cuestión racial, etc. Eso, como decíamos, de las actividades que nos gustan y les gustan y por la esencia además, pues eso, de lo que supone el teatro reprimido, Augusto Val, la pedagogía del oprimido, nos gusta muchísimo, pero como decíamos, hay muchísimos más y la herramienta al final es un poco la excusa para generar ese debate en torno a temáticas que creemos que pueden tratarse en el aula. Pues como decíamos, hay distintas actividades de videoforo. Voy a pasar primero la pregunta que me estoy pensando que ya no sé cómo voy a decir, ¿verdad? Hay cuentos de educación infantil, por ejemplo, este por mundo de colores. En el cuento por mundo de colores hay dos cuentos infantiles y luego siempre intentamos incorporar un poquito en un pequeño anexo que se llama Dilemas morales para peques. O sea, intentamos casi siempre ver de qué manera se puede empujar al debate y a la reflexión, incluso también con los pequeños es complicado, pero pues con cuestiones tipo Pedro ha tocado a Marta, pero es que Marta siempre le escupe. Son chiquitines, ¿no? Distintos, pero bueno, se intenta un poco reflexionar también con ellos qué pasa, qué hay que hacer, qué no hacer, quién está haciendo algo mal, algo bien, nosotros hacemos eso, bueno, intentar un poquito jugar con esa reflexión de esa búsqueda de conciencia crítica por parte del alumnado. Como decíamos, distintas exposiciones, en este caso pues, de los objetivos de desarrollo del milenio, bueno, también de objetivos de desarrollo del milenio, bueno, un test de tolerancia, son para los elementos con los que trabajamos. El BEURO es una exposición educativa también que trata de la discriminación, distintas actividades, historias que cuentan, son materiales pues, como los cuentos de educación infantil, pero para primaria y también para primera y secundaria. Y en secundaria, pues, como decíamos, hay actividades que son las que hemos visto. Son ciudadanos, un montón de materiales concretos luego, con los que trabajamos distintas temáticas, pero que todas ellas serían como las herramientas de las que nosotros dotamos a los centros para que trabajen todas estas cuestiones en el marco de escuelas sin racismo. Eso sería un poco el programa de escuelas sin racismo, escuelas para la paz y el desarrollo. El nuevo reto al que nos enfrentamos ahora, en el que estamos inmersos, es ver un poquito cómo intentamos conjugar escuela y comunidad. Al final estamos en un momento social en el que cada vez la sociedad tiene un papel mucho más importante en el ejercicio de la ciudadanía y cada vez creemos que es más importante que la escuela se abra a la comunidad y se favorezca la participación de la comunidad dentro de la escuela de una manera real. Estamos intentando pues, bueno, hacer formarnos e incorporar en el trabajo de escuelas sin racismo distintas cuestiones, como pueden ser prácticas de aprendizaje de servicio, como puede ser intentar apoyar el trabajo de los compañeros de las comunidades de aprendizaje a través de formaciones de comunidades de aprendizaje a los centros educativos asturianos para que se pueda explorar también esa forma, ver un poquito de qué manera se puede, como decíamos, tener escuelas más plurales en tanto, igual que sean escuelas más abiertas a la comunidad y
que desde este carácter transformador que decíamos, que creemos en tener la escuela pública, igualitario, etc., estas escuelas puedan no solo encerrar en las cuatro paredes y ofrecer a las personas escolarizadas todo eso que puede aportar la escuela, sino que se trascienda también un poco a la comunidad. Como decíamos, pues eso, estamos ahora con distintas prácticas de aprendizaje y servicio, con distintas formaciones y apoyo a comunidades de aprendizaje, y ese es un poco el reto en el que nos encontramos con el resto de agentes y escuelas en racismo europeas también. Es un poco la evolución del programa. Por ejemplo, la última formación de profesorado que está siendo hoy también Sayelio, que está siendo ahora mismo en Gijón, en el Centro de Recursos de Profesorado, sobre comunidades de aprendizaje precisamente, y bueno, pues ahí están una treintena de profesoras y profesores y los compañeros del CREA, pues debatiendo sobre las metodologías de las prácticas educativas de éxito de las comunidades de aprendizaje. Eso es todo. Como siento, todos hemos echado. Tenemos aquí ahora con nuestro PowerPoint, es tremendo. Y pues nada, agradeceros a todas y a todos y a todos. Muchas gracias, Ángel. Va a intervenir ahora el vecino de la Brasilia, de la organización Intercultura. Sí. Bueno, comentaros un poco por aquello de los perfiles, digamos que os tocó al más, ¿vale? O sea, os tocó el menos bueno de la organización, el resto ya estaba cogidos, entonces tenéis esa decisión. Vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible, pero unos vídeos y eso, y una presentación de un proyecto. Primero os voy a poner un poco en situación de lo que es Intercultura, ¿no? Porque para que os hagáis una idea general y luego ir aterrizando un poco a esto. Interculturas nace en Venezuela en el año 55 y básicamente como una necesidad de creación de escuelas, ¿no? Digamos que el contexto así lo demandaba y la idea era la creación de escuelas en aquellos sitios donde no había. A través de los años, ese primer Interculturas, el del año 55, como os digo, que se empezó llamando Fe y Alegría y así continúa en Latinoamérica y en un país de África, fue creciendo, fue desarrollándose hasta llegar a España, ¿no? Digamos que es una organización que nace en el sur, ¿no? Para modificar la realidad. Hay un lema que es el que nos gusta, que es crear escuelas donde termina el asfalto, y con ese lema vamos orgullosos, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, Fe y Alegría está juntando los datos un poco, pues tenemos 1,2 millones de alumnos repartidos por el mundo, más de 2.000 centros, 33.000 trabajadores en 19 países. Eso es un poco porque muchas veces cuando voy a estas presentaciones, pero bueno, la Interculturas es una delegación pequeña, ¿no? Y dices tú, bueno, Interculturas es pequeño. Bueno, si es pequeño aquí, es un pequeño local, ¿no? Pero le das una estructura y le das otra identidad cuando conoces estas cosas. El tiempo en sí no significa nada, salvo la experiencia, ¿no? Y a través de la experiencia y de los años se generó un programa, que es la Red Solidaria de Jóvenes, que es lo que os vengo a presentar ahora. ¿Por qué os presento esto? Bueno, pues porque yo soy técnico en educación de aquí de Asturias, pero en realidad mi trabajo está basado en la Red Solidaria, en el acompañamiento de los centros educativos que tenemos aquí. Deciros esto sí que es un poco para chulear un poco, que este año ganamos el 6º Premio Nacional de Educación de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Es una cosa, es un reconocimiento que bueno, como dices, nos llena de orgullo y de satisfacción, ¿no? Una cosa chula que está bien, porque hay muchas veces que decimos, bueno, no,
hay que ser humildes y tal, sí, joder, hay que ser humildes, pero bueno, si tienes un premio, pues también tienes que comentarlo, ¿no? Y decirlo y decir que está bien y que es chulo. Os voy a poner un vídeo, que realmente dura unos 4 minutitos. ¿Se escucha? ¿Qué consecuencias tiene todo esto? De la persona influye de la vida de los hijos. Sus manos tendría 5 o 6 años, que ahora que La red de jóvenes es un proyecto de cultura que está destinado a alumnos de entre 12 y 18 años que promueve la solidaridad y la actitud positiva del trabajo en equipo en los jóvenes. y que hace ver la otra realidad. Muchos seres humanos que pueden estar en iguales o mejores condiciones que los tuyos y tú tienes derecho y obligación a ayudarlas. La Red Solidaria de Jóvenes es un programa de participación juvenil para el aprendizaje de valores solidarios que pone en el centro el crecimiento personal de los y las adolescentes. Lo promovemos desde Recultura y lo realizamos en colaboración con centros escolares y otras instituciones educativas. Ofrece una metodología basada en el desarrollo de capacidades emocionales y sociales, en la pertenencia a un grupo solidario y a un movimiento internacional por la justicia, en el acompañamiento de educadores y educadoras y en la reflexión ética. Tras más de 15 años de experiencia, sabemos que estos factores influyen poderosamente en una etapa muy importante en la vida de las personas, como es la adolescencia. Y hemos podido comprobar, además, que las personas, los chicos y las chicas que participan en el programa durante 3 años o más, aumentan su autoestima, aumentan sus habilidades sociales y, lo que es más importante si cabe, terminan tomando decisiones vitales que pasan por el compromiso con el bien común. Y se identifican y se comunican rápidamente y se comparten las cosas rápidamente. Entonces es un aprendizaje en todo sentido. Y por otro lado, el papel de los equipos educativos a la hora de realizar acciones comunes, espacios de encuentro, ya bien sean asambleas, sean proyectos educativos internacionales o acciones de movilización y sensibilización en los diferentes lugares y localidades. Y también generamos espacios específicos para el profesorado, donde ellos puedan participar en la elaboración y validación de materiales educativos. Importante los valores y que los valores crezcan como personas, no solo como profesionales, que está muy bien, sino como personas que el día de mañana además se pueden involucrar en la transformación activa de la realidad que nos rodea, que en muchos casos pues, no es la que nos gustaría, ¿no? Que podamos tener ciudadanía que desde que tienen 14 o 15 años sienten que se apoderan de su realidad y que pueden transformarnos y que puede transformar su sociedad, no solo su realidad local, sino el mundo, pues es una gran riqueza.
Y bueno, esto es un poco lo que voy a intentar presentar, ¿vale? Como veis, estamos en diferentes delegaciones repartidas por España, y yo creo que la grandeza un poco de la red solidaria precisamente es eso, ¿no? Ser una red, el propio nombre lo indica, ¿no? Y tenemos esos espacios de encuentro que generan pues la reflexión. Entonces, como veis, es un programa, ya lo vimos, para chicos y chicas entre 12 y 18 años. También es muy importante la colaboración de los centros educativos, ya que bueno, sin el soporte y apoyo de los centros educativos y los profesores y profesoras, pues no podríamos ejecutar el proyecto. Yo creo que esto ya lo comentamos en el vídeo. Bueno, estos son más datos, las cantidades. Yo creo que vamos directamente a la metodología, ¿no? Vamos a ver. Bueno, la forma en la que nosotros tenemos de trabajar, tenemos una serie de formaciones transversales durante todo el curso. Una que es la que nosotros ofrecemos año tras año, y otras que van un poco a demanda del centro educativo. Es decir, como antes comentábamos, hay veces que el profesorado pues demanda un tipo de formación, pues bien puede ser en género, en interculturalidad, en participación y demás. Entonces, además de nuestra línea transversal de todo el año, que puede ser como de ciudadanía global, pues también metemos diferentes formaciones a lo largo de ese curso, ¿no? Esa formación, como os digo, que es transversal durante todo el curso, tiene una serie de iconos, una serie de momentos, y el principal suele ser con las asambleas de inicio, en la que se juntan todos los chicos y chicas de todos los centros educativos a nivel regional, en este caso en Asturias es el Celorio, y nos juntamos durante 2 días para ver las diferentes actividades que se llevan a cabo en los centros, cada uno en el suyo, y planificar las agendas, ¿vale? Entonces, ellos, los propios chicos y chicas, son los que planifican, son los que realizan, ejecutan y evalúan. Entonces, esa es un poco la diferencia que puede ser con otros proyectos, ¿no? Son los chicos y las chicas los que realizan la tarea. Sí que siempre están con el apoyo, con el soporte del profe y en algún caso mío, por si necesitaran el apoyo, pero realmente ellos son los que están ejecutando las tareas, ¿no? Como os dije, hay un momento de encuentro que es lo que nos diferencia. Como os dije, todos nos reunimos en las asambleas de inicio y las asambleas de cierre, y después en años salteados hacemos un encuentro global de los diferentes países que conforman un poco la red. Pues tenía que apuntar porque realmente no me lo sabía, pero bueno, vamos a estar hablando de Argentina, Bolivia, Brasil, Chad, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, ¿no? El próximo encuentro global lo tenemos en febrero, y es la fecha 12, 13, 14 de febrero, que se hace en Guadarrama, ¿no? Y contaríamos con la participación de chicos, chicas, profesorado de esos países, y como os digo, a nivel regional de todas las comunidades en las que trabajamos. Como herramientas metodológicas, lo que os acabo de presentar un poco, ¿no? Las asambleas tanto de inicio como de cierre, pues esos encuentros globales y las agendas solidarias, ¿no? Esto de la agenda solidaria, ¿qué es? Bueno, generalmente al finalizar las asambleas, en el último espacio de las asambleas, generamos unos momentos en los que los chicos y chicas se juntan por centros con su profe, y lo que hacen es planificar un poco, en forma de agenda, las posibles acciones que quieren llevar a cabo dentro de su centro educativo. Es decir, con la formación que les hemos dado durante esos 2 días, más lo que ya han trabajado tanto en aula, que puede ser que lo trabajen en aula, o en momentos en los que
en los que el educador lo estime oportuno, porque hay veces que sí que son centros educativos que acogen el proyecto por completo, entonces se hace en aula generalmente los tutores, o puede ser que haya solo algún profesor que lo acoja, ¿no? Entonces lo hacen en otros momentos, en otros espacios. Entonces, como os digo, generarían esas agendas solidarias para llevarlas a cabo dentro de sus propios centros. Es decir, son los y las alumnas los que ejecutan y hacen, son agentes de cambio y transformación social, ¿no? También tenemos una serie de campañas, de acciones de movilización en cada centro. Me tenía apuntados unos cuantos, pero bueno, realmente yo creo que casi todos tenemos un poco los mismos, ¿no? Quizás nosotros tenemos una cosa que se llama días D, que son 4 iconos al año, que están divididos por ciclos y son propuestas didácticas para llevar a cabo en aulas, ¿no? Coinciden con el Día de la Niña, de la Paz y de la No Violencia, el refugiado y el derecho a las mujeres. Y a través de esos días D, que los llamamos así, pues intentamos trabajar esos contenidos, esas campañas. A la vez tenemos más campañas, por ejemplo hay una que se llama La Silla Roja, en el que tratamos de que tomen conciencia de la cantidad de niños y niñas que no tienen acceso a la educación en el mundo, ¿no? Entonces, a través de una silla pintada de color rojo, que siempre está dentro de las aulas, digamos que hacemos presente a todos esos niños y niñas, ¿no? Entonces, eso da soporte a muchas cosas porque ellos realmente están viendo un objeto ahí que les acompaña durante todo el año, ¿no? Y yo creo que ayuda para todas las cosas. Con esa silla se llevan a cabo, por ejemplo, dar soporte a la silla o dar respaldo a la silla, pues en los ciclos más bajos pues dibujan sus propios respaldos con mensajes, y yo creo que es algo muy visual que les ayuda a concretar las cosas. También tenemos pues, un montón de exposiciones o de materiales. Todos los materiales son abiertos, todos los materiales están en descarga en formato PDF, tanto en la web de entreculturas.org como en la de REDEC, que es la propia
Esto era un poco lo que os comentaba un poco en el vídeo. Realizamos una sistematización de la experiencia de la red cuando cumplimos 10 años aquí en España y nos salían esta serie de datos, ¿no? Que no éramos muy conscientes de ellos, pero que luego en la SISTE sí que nos salía, ¿no? Favorece el desarrollo cognitivo, la responsabilidad, la creatividad y la gestión de la frustración. No porque sea la red solidaria, sino por la forma de trabajar de la red solidaria. Es decir, no por el hecho de participar en este espacio, de repente ellos generan estos desarrollos, sino que es a base del trabajo y del grupo y cómo lo desarrollan. Aquí yo creo que la clave es la profundidad de la reflexión, ya que, como os digo, al final cada centro educativo tiene un grupo, 2 grupos, dependiendo del número. Nosotros intentamos marcar una serie de pautas en cuanto al número de alumnado que lo conforme. Queremos que no sean más de 25 personas. Si se forman más personas, deberían ser más profesores los que acompañan a los grupos. Pedimos que se reúnan una vez cada 15 días, como mínimo, y que como os decía en la metodología, que planifiquen cosas concretas, ¿no? Y que luego las evalúen. Entonces, vemos que es un proyecto que tiene calado en ellos. Ellos llegan un momento en el que cuando llevan cierto tiempo puede ser que al final todos fuimos adolescentes y entramos en sitios casi por inercia, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que fui a una cosa de estas, fui porque mis amigos iban. Entonces fui a mis amigos y dije, yo voy a ir. Yo no, con 16 años no tenía una madurez espectacular, al revés, no la tengo ahora, pues con 16 años menos. Entonces fui porque tocaba. Entonces muchas veces los jóvenes llegan a estos espacios no por que lo tengan súper claro, pero sí que nosotros vemos que cuando llevan una serie de tiempo, ellos mismos generan una cantidad de cosas muy positivas, ¿no? El grupo, las relaciones con el grupo, bueno, yo creo que ya lo comentamos un poco antes, ¿no? Y después nosotros tenemos un rol que es fundamental, que es el educador o la educadora, ¿no? Para nosotros es clave, ya que sin ellos no existiría el programa, y además vemos que no es, o sea, su parte es la más difícil, y vemos que no vale solo con ser un profesor normal, ¿no? Tienen que tener una forma de trabajar con ellos diferente. También formamos al profesorado y tratamos, como nosotros venimos un poco de nuestros antecesores, o sea, vienen de la educación popular, pues tratamos de que la relación que tengan los profesores sea la más horizontal posible con el alumnado. Entonces, esas relaciones en las que el educador acompaña los procesos, facilita los procesos, creo que son muy positivos para los dos, tanto para el alumno como para el educador, ya que muchas veces estamos pues que te marcan un poco los espacios, ¿no? Y el profesor tiene que saber de todo, tiene que hacerlo todo bien, todo perfecto, ¿no? Yo creo que parte del éxito de la red solidaria es que pues, ese crecimiento va en las dos direcciones, ¿no? Os digo que también facilita que los profesores tengan sus espacios de formación y de encuentro. Es decir, a la vez que nosotros hacemos esos encuentros regionales y globales, el profesorado acompaña esos espacios y tienen además su propia formación, su propio encuentro y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es una riqueza enorme la red de profesorado. Lo que comentábamos un poco sobre otros agentes de la comunidad educativa, la familia y el centro, ¿no? Yo cuando hablaba antes sobre la implicación de los profes dentro de su programa, pues la verdad es que transmite un poco porque a nosotros nos pasa muchas veces que es un profe
o una profe la que está remando dentro de los centros educativos, ¿no? Que a la vez que está en la red solidaria, está en no sé qué, está en no sé qué más, o sea, gente que es súper comprometida, y hay muchas veces que dentro de los centros se crean tensiones, dificultades y tal. Entonces, claro, nosotros llegamos a donde llegamos y al final la vida dentro de los centros educativos también es difícil, ¿no? Intentamos acompañar los procesos de los educadores, pero realmente es difícil, ¿no? Como os digo, mandamos una circular al principio del curso, pedimos que el centro educativo lo firme y se adhiera al proyecto y demás. Pero bueno, yo creo que todos somos conscientes de que al final todas estas cosas las conforman personas y dentro de las personas pues hay de todo, ¿no? Yo creo que esto ya lo comentamos. Bueno, una metodología que favorece el crecimiento personal y las habilidades para la vida. Bueno, esto ya te lo comentó antes Irene. Y dentro de las dificultades y los retos, ¿no? Dentro de esto, pues, bueno, yo creo que es mejor leerlo. Desarrollamos un programa de formación y para la participación en contextos y estructuras, pero que esto no siempre está incorporado a la práctica. Pero estamos convencidos de que este tipo de programas contribuyen a construir una cultura de la participación por el bien común, y no solo referido al centro educativo y al contexto próximo, sino también al conjunto del planeta y de la familia humana. Yo creo que va también un poco en línea de lo que decía Ana, ¿no? Sobre el buen vivir y todo eso. Al final, los valores, yo creo que son los tres los mismos, lo que intentamos transmitir, y al final es lo que los consideramos como positivo, bueno, sano o demás, ¿no? Cada uno tenemos nuestra particularidad, nuestra metodología, pero bueno, al final yo creo que todo es muy parecido, ¿no? Si os parece, os pongo unos vídeos súper cortos, en plan 40 segundos, de 4 niñas y que cuentan su experiencia de manera muy rápida. Hola, soy Aldo, yo soy Laura, tengo 15 años, yo trabajo en la red, yo tengo 26 años y tengo muy poquito tiempo. Somos de la Secretaría de Jóvenes de Nuestra Señora de la Asunción de Badalona. Y estar en la red me ha permitido viajar a Colombia y conocer otras realidades como el conflicto armado, y también hacemos proyectos que nuestro colegio nos enseña. Ayudamos al barrio con campañas como la Guerra Tranquila y también de los soldados que afectan a otros países. Pensamos que debería haber más jóvenes en la red para que conozcan otras realidades y cambiar la injusticia. Y yo pienso que podemos ayudar poniendo entre todos nuestro granito de arena. Hola, soy Aldo. Cuando hablan de granito de arena me parece súper bonito y súper potente, ¿no? Parece que está muy manido todo lo de hay que poner nuestro granito de arena, ¿no? Eso es lo que se escucha en todos los sitios. Pero al final las cosas son más sencillas. Y es verdad, hay que poner nuestro granito de arena, ¿no? Y los chicos y las chicas lo tienen muy claro. Yo participo en la ley porque me gusta ayudar a las personas que están pasando por situaciones de carácter. Yo participo en la red porque me gusta saber qué está pasando fuera para poder ayudar. Creo que los demás jóvenes deberían pertenecer a una red para que se den cuenta de la injusticia que está pasando a nuestro alrededor y para que ellos también abran los ojos y pongan su granito de arena. Yo pienso que podemos cambiar la realidad buscando a las personas que están pasando para que todos podamos poner el granito de arena y ayudarlos para que todo cambie. Bueno, entonces, como os decía, nosotros planteamos una serie de acciones, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy concreto. Nosotros trabajamos mucho en campañas de recogida de alimentos y donaciones al Banco de Alimentos. En un principio, dices tú, bueno, ¿eso qué tiene de transformador? Porque realmente coger comida que generalmente sobra y llevarla a un sitio y demás, digamos que no es muy transformador, ¿no? Bueno, lo que intentamos con algo tan básico como una necesidad, intentar dar salida a esa necesidad, es trabajarlo de manera transversal en los centros educativos. Entonces, un ejemplo muy concreto. ¿Qué se hace en un centro educativo de Gijón? Bueno, los y las chicas mayores que pertenecen a la red y que llevan una serie de años, planifican lo que va a ser la recogida del banco de alimentos de ese año. Entonces, planifican acciones que llevar a cabo
dentro del centro educativo para concienciar a los que van por debajo de ellos, en edad, sobre la importancia de esas donaciones y de por qué ocurren esas cosas, porque hay gente que no tiene acceso, no tiene recursos y demás. Entonces, se generan cosas como teatrillos, como carreras solidarias en las que a través de cada 10 minutos que corren tienen que lanzar un mensaje. Quiero decir, dentro de su centro educativo ellos se lo guisan, ellos se lo comen por la supervisión de los profes para que todo tenga una línea sana, pero realmente son ellos los que van a ejecutar todo el proyecto, en este caso el banco de alimentos, en su centro educativo. Entonces se generan cosas muy chulas y espacios muy chulos en los que pues eso, los mayores salen del aula, van a otra aula de los pequeños, ellos a su vez ya recibieron antes, y intentan modificar un poco la realidad, ¿no? Entonces es algo que en un principio dices tú, bueno, banco de alimentos, pues entonces darle un poco la vuelta a todas estas cosas, ¿no? Y yo no sé qué más contar, la verdad, para no caer un poco en lo recreativo. Yo creo que por cerrar un poco, deciros que es un proyecto de voluntariado, tanto los profes como el alumnado están ahí de manera voluntaria, y en el que se pide la responsabilidad de ellos durante al menos un año, es lo que pedimos, y luego ellos, a través de la formación que les damos, los espacios de encuentro y tal, van a ser los vehículos de cambio y transformación social dentro de sus centros educativos, que en momentos puntuales también han salido fuera de los centros educativos a pedir cosas. Es decir, todos los años terminamos con un acto de calle en el que tratamos de informar a la población local, tanto en Gijón, en Oviedo, en Avilés, de la realidad de determinadas situaciones. Es decir, por ejemplo, el año pasado estuvimos aquí en Calatrava y todos los chicos y chicas de la red lo que hicieron fue informar a la ciudadanía de que había 57 millones de niños y niñas que no tenían acceso a una educación, ¿no? Un acceso a una educación de calidad. Y a través de un juego muy simple que era las sillas, en el que se iba quitando cada vez que se paraba la música una silla, a la que todos jugamos, pues íbamos lanzando mensajes, ¿no? Cada silla que se quitaba tenía un mensaje. Al final, una de las sillas rojas era así desplegable, en forma de acordeón, y acogía a todos para que todos tuviesen acceso a la educación. Ese juego simple lo repetimos durante media hora, de tal manera que todos los niños y todas las familias que pasaban por ahí y quisieran sumarse y jugar, pues se llevaran algo. A través de un juego pues se llevaran algo, ¿no? Una realidad, los 57 millones de niños y niñas que no tenían acceso a la educación, ¿no? Pues para un sábado por la tarde que te vas a Calatrava, no está mal que te crees. Y a partir de ahí, bueno, que cada uno vea, ¿no? Y este año, por ejemplo, lo que hicimos fue una campaña que se llamaba Derecho a Jugar, en el que pedíamos que todos los niños y niñas del mundo tuviesen derecho a jugar. Y a través de aviones de papel, que los lanzábamos con una red, ellos podían lanzar su mensaje, ¿no? ¿Qué les dirían a todos los niños y niñas del mundo? Y son acciones un poco chorras, pero quiero decir que no es el secreto ahí de la humanidad, pero que son acciones concretas que ejecutan ellos y que cambian a la sociedad y cambian ellos un poco también, ¿no? Yo creo que es un poco la grandeza o el éxito de la red. Y yo creo que nada más, ¿verdad? Porque con esto cada uno que quiere por la mesa. Miércoles 8:15, estáis aquí, es un poco... Bueno, hemos visto en esta mesa Educar para el Desarrollo. Primero nos presentó Ana el programa de acciones por la justicia climática, su organización Soldetas Pachacuti, nos dijo que en quechua quiere decir cambio de la tierra. Se presenta
con fundamentalmente un material que ya nos enseñó, un libro en papel, pero también en la web de la organización online tiene esta misma información que ustedes se pueden bajar. Esta información que ya nos presentó de ese programa de acciones por la justicia climática tiene 4 bloques. Un bloque del cambio climático, un bloque del agua, un bloque de soberanía alimentaria y un bloque de sistemas de producción y consumo. Es un poco lo que nos presentó Ana. En segundo lugar, Ángeles nos presentó desde la organización Asamblea de Cooperación por la Paz el programa Escuela sin Racismo, Escuela para la Paz y el Desarrollo. El origen, lo digo que fue en Amberes, en Bélgica, es un instrumento para la creación del cambio social a través de una red europea de sector educativo, donde la escuela pública tiene un papel fundamental para la formación, la convivencia pacífica, la comprensión de desigualdades y generar espacios de trabajo. El método que ella nos presentó es fundamentalmente un método continuo, permanente, con implicación de las comunidades educativas, educando en valores, flexibles y dinámicos. Por último, Miguel Pino nos presenta desde la organización Entre Canales el programa Red Solidaria de Jóvenes, que tiene su origen en Venezuela. Es fundamentalmente crear escuelas con el lema Fe y Alegría. Este es un programa para jóvenes entre 12 y 18 años y sus objetivos fundamentales son una metodología de aprendizaje a través de experiencia, con formación, planificación y realización de acciones solidarias, momentos de encuentro fundamental con otros movimientos similares, fundamentalmente de América Latina y de otras comunidades autónomas españolas. Bueno, este es el resumen de esta mesa y a continuación las preguntas que ustedes quieran hacer a los 3 ponentes cuando quieran. Nos explicamos muy bien, ¿eh? Nos explicamos muy bien. Buenas noches a todos. Dígame. Tal vez es muy tarde, pero tengo yo una intriga que quiero preguntar. Mira, yo también soy de Sudamérica y soy vecino de la ciudad de Cochabamba, que ha expuesto tu proyecto. Me interesa mucho porque yo estoy aquí casi 4 a 5 años y el cambio que se está realizando allá es muy interesante. Entonces, por ese lado, tomó ese interés y hablaba sobre Pachacuti, quién sabe. Es un proyecto muy lindo que se está desarrollando allá. No lo conocía, ahora lo voy a ver, estoy muy interesado en el libro que lo está lanzando. Y la verdad, yo quiero hacer una pregunta. A mí me interesa mucho porque quiero saber cuál es el impacto, si lo han desarrollado estas actividades en allá, porque sabemos muy bien que el actual gobierno que está ahora ejecutando en Bolivia ha llevado ha recuperado estos valores. Ha empezado a valorar lo que era la trilogía incaica, que se llamaba la trilogía incaica, que era Amasua, Amayuya, Amajeya, que quiere decir Amasua, no robar, Amayuya, no mentir, Amajeya, no sexto. Esos 3 valores han sido recuperados por el actual gobierno. Parte de su política de este gobierno y entonces es muy interesante que lo hayan estudiado esto y que lo estén poniendo en marcha, porque no ha habido muchos quienes han intentado pero no han podido lograr, lo he visto muy interesante. Y lo que yo quería saber, si lo han practicado esto, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Qué aceptación han tenido esas comunidades, más que todo dirigidas en contexto educativo o comunidades educativas? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí. Bueno, pues el no ser flojo, no ser perezoso, ¿no? Esa es, aparte del no robar y el no mentir, esa es parte de esa filosofía del buen vivir, ¿no? Parte de esa crear otra vez una comunidad, porque está destruido, ¿no? El sentir de comunidad, de comunitarismo, de relación, de armonía, ha sido despreciado hasta ahora, que bien comentas, ¿no? En tu país y movimientos en otros países, ¿no? Podemos hablar del movimiento Sin
también identifica el buen vivir, también trabaja por la recuperación de ese sentir de comunidad y de relación y armonía con la Madre Tierra, o podemos hablar de otros pueblos indígenas en el Ecuador o en México o en otros lugares, ¿no? El programa está destinado a personas de aquí, está destinado a escuelas y a grupos de esta parte del mundo, porque entendemos que el planeta es uno y que independientemente de la parte del mundo en la que estemos, todo tiene influencia en ese planeta, ¿no? En esa madre tierra, en esa Pachamama. Lo que intentamos transmitir aquí en los grupos y en los centros educativos, fruto de muchos años de aprendizaje y de relación con contrapartes y con movimientos de América Latina y con pueblos indígenas y organización de movimiento de pueblos indígenas, es el que las personas de esta parte del mundo aparten esa visión occidental, esa visión consumista, esa visión capitalista de destrucción de medio y depredador de las personas, nos gusta decir, y que ese chip que tienen que cambiar, lo que tienen que propiciar el chip a la hora del cambio es el sentirse, lo hemos dicho todos aquí en la mesa, ¿no? Parte de una ciudadanía global. Pero la ciudadanía implica también madre tierra, implica también ambiente, implica también entorno, con igualdad de derechos y horizontal. Entonces, si te refieres a los centros o a los lugares donde hemos puesto en práctica parte, porque esto es muy denso, esto no se puede poner ni en el curso escolar, ni en 2 ni en 3. Aquí lo hemos puesto en 4 comunidades autónomas, os lo decía antes, está en práctica en Asturias, en varios centros, está en práctica en Extremadura, está en práctica en Madrid y en Castilla y León. Han salido mejor unos que otros. Sí te puedo decir que las zonas más pequeñas salen mejor, seguramente porque todavía no se han perdido esos valores de comunidad en los centros y en las aulas, y seguramente porque todavía hay abuelos y abuelas que cuentan cómo era la realidad de antes. Y hemos hecho alguna práctica en Extremadura, por ejemplo, hemos hecho alguna actividad, alguna práctica con abuelos y abuelas que contaban a nietos y a nietas. Eso en Madrid, por ejemplo, en Fuenlabrada, que es donde estamos trabajando, no ha sido posible. Sin embargo, en Fuenlabrada lo que más éxito tiene es lo del el comercio justo, lo de las redes que trabajen en las tiendas, en los comercios locales. Allá no lo hemos puesto, de allá hemos traído el aprendizaje. Allá tenéis una nueva constituyente, ¿no? En la que queda claro lo de la plurimulticulturalidad. Eso es una defensa de la diversidad donde la haya, ¿no? Entonces, lo de allá nos hemos traído los aprendizajes de muchos años de contacto, de viajes, de relación con personas y movimientos de América Latina. Para lo mismo. Está en marcha, es un proceso, porque ya digo que esto es mucho. Y una cosa que se me olvidó decir antes, por favor, si lo visitáis, si lo descargáis y si lo utilizáis, no hace ni falta que nos mencionéis ni nada de eso, pero sí os pido que nos enviéis sugerencias, porque parece que no, pero a veces nos envían una pregunta de creo que en este lugar iría mejor esto, y mejora muchísimo. Entonces, como lo consideramos un material de construcción, aunque aquí ya estén los discos que no tengan más información, si lo visitáis, lo descargáis, lo utilizáis, por favor, sugerencias. De lo bueno y de lo malo, evidentemente. De lo mejorable y de lo que ha funcionado bien. Porque nos gusta y de hecho tenemos récord y tenemos archivo de correos electrónicos que recibimos de muchos lugares del Estado. El último era de Canarias, fijaros, está en cuatro comunidades de la península, el último era de Canarias. Y nos está haciendo ver que es de verdad un
material en construcción, ¿no? Y Bueno, digo, porque si hacemos, sí, porque ya por el tiempo, No. más intervenciones, que sean lo más cortas posible. ¿Alguna otra pregunta? Muestra igualmente, en el caso de lo que es la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, en ese sentido y donde trabajaron esas comunidades indígenas, los derechos al desarrollo social queda plasmado en su constitución de ese país. Un ejemplo, en el caso de México, por ejemplo, tenemos que, bueno, por tener pactos a nivel internacional también, ¿no? Se hace una reforma al artículo 2º constitucional, párrafo B, en donde se declara precisamente ese desarrollo que tiene que ver con la educación, con el buen vivir, como usted decía, y pues bueno, a mí no me queda bien claro si en ese país ya está a nivel de constitución, porque si recordamos, entre lo que es político, lo que es jurídico, hay una gran distancia, o sea, es como hablar de la teoría a la práctica y el sentido. En el caso de los derechos, por ejemplo, en el caso de México se queda solamente en lo que es el artículo, en lo que es la parte teórica, ahí sí se lleva a cabo. Bueno, yo no estoy hablando de ningún país concreto, creo que me estoy explicando mal. En cualquier caso, la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra o de la Naturaleza es un proyecto. No está ni aprobada ni declarada por Naciones Unidas, ¿no? Bien dices que la mayoría de las declaraciones pueden acabar en papel mojado, ¿no? Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se están violando continuamente en cualquier parte del mundo. Nos gusta decir que la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y de la naturaleza es una declaración que nace de la práctica histórica de los pueblos indígenas. Entonces, mientras se apruebe, ¿no? Tenemos que hacer cositas así para que se apruebe y después pues ya leñas y no se cumple, ¿no? ¿A preguntas? Yo más que una pregunta era una observación sobre lo que comentaba la compañera de la Asamblea de Cooperación por la Paz. Yo creo que esto que decía sobre las dificultades que hay para compaginar eso que llaman calidad con la diversidad en los centros, eso no tenemos que empezar a decirlo no con la boca pequeña, sino con la boca grande. Quiero decir, ayer lo decía aquí Miguel Ángel Santos, que además es una persona que creo que tiene mucha autoridad para hablar de ello. Sin equidad no hay calidad, y no hay calidad sin atención a la diversidad. Lo demás son otras historias, por mucho que ahora mismo esto parece mentira, pero hablar contracorriente, porque el sistema educativo no nos lo está poniendo fácil, las acciones políticas no las están poniendo fácil, pero bueno, las escuelas donde no hay diversidad, donde se crean guetos de élite para educar a los hijos de las élites, porque tampoco nos vamos a engañar a quien se educa, bueno, a lo mejor les funcionan para seguir en la élite, pero eso no son escuelas de calidad. La escuela de calidad es la que puede atender a todos y dar una respuesta a todos, diferenciada en función de las desigualdades que traen de partida. Y eso, hoy por hoy, en este país lo hace la escuela pública. Y eso creo que hay datos suficientes para decirlo con la boca bastante grande. Y quien elige el reto, pues sabrá por qué lo elige. Sabrá por qué lo elige y sabrá también la apuesta que hace de educar a una persona en una especie de burbuja que no tiene nada que ver con la realidad, porque la realidad es diversa, no es monocorde. Entonces yo creo que eso tenemos que decirlo, porque además ahora es el momento de decirlo, porque si no lo decimos nosotros, pues no sé quién lo va a decir ya. Muy bien. Bueno.